Muy bienvenidos nuevamente a este audio video de geopolítica del mundo. Esta vez nos vamos a concentrar en el continente africano y más exactamente en el Sahel. El Sahel es la zona ecoclimática y biogeográfica de transición entre el desierto del Sahara en el norte y la sabana sudanesa en el sur. Para entender bien lo que es el Sahel, yo les aconsejo siempre tener un mapa a mano, y van a ver que en el norte de África aparece como una banda que se extiende de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Que abarca casi toda la parte del norte de África. Ese es el Sahel. El término en árabe Sahil significa literalmente borde o costa, que describe un poco la aparición de la vegetación del Sahel como justamente una línea costera que delimita ese mar de arena que es el Sahara. Para entender un poquito la geopolítica del Sahel, en este caso el factor geográfico es fundamental para comprender, como decimos, la geopolítica actual del Sahel. El Sahel o el Sahel, como lo llaman, se extiende a lo largo de 5.400 kilómetros y cubre el territorio yendo de oeste a este, del norte de Senegal, el sur de Mauritania, Malí, extremo sur de Argelia, Níger, Chad, el sur de Sudán y Eritrea. Pero ¿sí? La geopolítica del Sahel no tiene, por supuesto que al tener influencia en el mundo entero, como lo vamos a ver, las razones, por supuesto que tiene incidencia en todo lo que es el continente africano. El Sahel está delimitado al norte por el Sahara y al sur por la un poquito menos árida la sabana africana. De todas maneras, resulta muy difícil y muy dificultoso definir dónde termina y dónde empieza exactamente el Sahel. Por eso algunos especialistas prefieren hablar de una banda sahariana. Anteriormente la banda sahariana se utilizaba sobre todo como límite fronterizo que separaba África del Sur y África del Norte, pero como lo vamos a ver más en profundidad, desde hace unos 15 años aproximadamente esta región se ha hecho famosa, entre comillas, por ser teatro, eje, encrucijada de numerosos y variados tipos de conflictos. En consecuencia, en la actualidad, el Sahel se encuentra caracterizado por ser la conjugación o cruce de caminos de varios factores endógenos de instabilidad de todo el continente, y como dijimos que algunos tienen incidencia en el mundo entero. Lo primero que hay que decir para nombrar un poquito y describir la actualidad geopolítica del Sahel es que se caracteriza por la presencia de numerosos estados o bien fallidos o bien fragilizados, debido en gran parte a que la porosidad de las fronteras del Sahel, la falta de recursos de estos estados africanos, en su mayoría bastante pobres, no pueden concentrarse exclusivamente en zonas tan pobres, tan rurales, tan poco pobladas a nivel de densidad de población y densidad demográfica. Esto hace que muchos territorios sahelianos sean abandonados por los estados no logran controlar entonces la totalidad de sus territorios, lo que da lugar a la creación de no-lands men o zonas conocidas como tierra de nadie, controlada en su mayoría por pequeñas organizaciones armadas. El Sahel, y esto es importante que ustedes, cuando se imaginen la geografía del Sahel, entiendan de que, al igual que en los montes, al igual que en las selvas, al igual que en los bosques, el tipo de geografía que tiene el Sahel permite entrar, ¿sí?, al Sahel, salir del Sahel, poder entrar y salir sin la facilidad para que las fuerzas del orden lo puedan descubrir
a uno, como hacían las guerrillas en Latinoamérica, que bajaban de los montes o de la selva, hacían un golpe en las ciudades o en los pueblos y volvían a subir y volvían a esconderse, le daban esa especie de invisibilidad que le da ese tipo de características geográficas. Si uno mira desde un dron o desde un avión, desde los aires, el Sahel, es muy difícil poder determinar si uno se encuentra frente a un grupo terrorista, si uno se encuentra frente a un grupo de campesinos, de agricultores, y esto hace justamente que esta dificultad de discernimiento hace que sea muy difícil poder identificar cuáles son los grupos armados, cuáles son los grupos civiles, lo que ha dado lugar a una cantidad impresionante de muertes de civiles por drones extranjeros que pensaban que estaban atacando alguna organización armada y terminaron atacando un grupo de campesinos. Entonces, sintetizando, el Sahel por su geografía es una zona de difícil acceso o tránsito, y esto favorece fuertemente el asentamiento de pequeños grupos armados que encima se encuentran anclados en las poblaciones locales existentes. Recordemos que esto es lo que estamos diciendo en casi todos los audios donde hablamos de la implantación de Al Qaeda o del Estado Islámico, lo que le dificulta muchísimo a los ejércitos internacionales poder bombardear estos pueblos y estas organizaciones, es que las organizaciones se encuentran fusionadas dentro de las poblaciones locales, porque donde no está el Estado aprovechan estas organizaciones armadas para justamente reemplazar el Estado. Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta para lo que hace a la geopolítica del Sahel es la presencia de estados fallidos o fragilizados. El segundo punto que hay que tomar en cuenta es lo que es la rebelión de un grupo étnico llamado los Tuareg. Los Tuareg o Imhar son un pueblo bereber de tradición nómada del desierto del Sahara. Su población se extiende por 5 países africanos, a saber Argelia, Libia, Níger, Malí y el Burkina Faso. Su población actual se calcula entre 1,5 y 2 millones. Son nómadas, criadores, islamizados. El mundo tuareg cuenta con jefes guerreros, jefes religiosos, actores políticos, comerciantes. Es una sociedad fuertemente jerarquizada. Los hombres azules, como los llaman por el tipo de vestimenta que tienen, tratan de conservar siempre su modo de vida, su idioma, que es el tamahak. Las reivindicaciones culturales y políticas de los Tuareg se han multiplicado luego de las independencias de algunos países africanos y se encuentran al origen estas últimas décadas de diversos movimientos y de rebeliones identitarias. Recordamos lo que decimos siempre, que cuando Occidente recortó las fronteras tanto de América Latina como del Medio Oriente como de África, no tuvo en cuenta que estaba cortando pueblos enteros y dividiéndolos. Las culturas es muy difícil poder cortarlas con una virome en un trazado de un mapa, y los Tuareg son un pueblo que se extiende justamente más allá de esas fronteras, como por ahí podemos hablar también del caso de los kurdos en Medio Oriente, que están repartidos entre Turquía, Irán, Irak, Siria, pero que a la vez forman una propia nación, que a la vez busca también que la reconozcan como tal. Los Tuareg estos últimos años se han rebelado, se han constituido en una fuerza político y militar y económica dentro del Sahel. Hay que tenerla también en cuenta como un actor importantísimo que hace a la geopolítica de esta región. Después, esto que decimos, si sumamos el tema de una geografía que permite un tránsito sin ser localizado, si uno repite que está la posibilidad de que nos encontramos frente a estados
fragilizados o fallidos que no pueden controlar ciertas partes del territorio que están bajo control de grupos armados. Ustedes ya habrán comprendido que esta región da para un tráfico de todo tipo. Este es el tercer elemento. Todo tipo de tráfico se da en el Sahel, permitido justamente por las características geográficas que estamos mencionando. Permiten prácticamente la libre circulación de drogas, armas, tráfico de personas. Lo que ustedes se imaginan de que el tráfico ilícito genera dinero en el Sahel es una de las rutas más importantes, porque justamente es tierra de nadie, la plata lo paga todo, es una de las rutas preferidas de las narcoorganizaciones. Después, otro factor muy importante que hacen a la inestabilidad geopolítica de esta región es el problema de la pobreza extrema que tienen las poblaciones del lugar. Volvemos, porque todos estos elementos que estamos nombrando de alguna manera están interrelacionados. Un Estado fallido, la no presencia del Estado, pobrezas extremas, falta de salud, falta de educación, hace que las poblaciones no tengan mucho margen de opción, no tengan elementos ni culturales ni económicos para poder defenderse frente a la presencia de organizaciones militares que muchas veces cumplen funciones regalianas que tendría que estar cumpliendo el Estado. Muchas veces estas organizaciones militares ilegales imponen la ley, pero muchas veces también vienen a reemplazar al Estado ahí donde el Estado falla. Era el caso, por ejemplo, de los hermanos musulmanes en Egipto, que donde el Estado no tenía acceso, los hermanos musulmanes, después uno puede estar de acuerdo o no con los hermanos musulmanes. Lo que sí es que en muchos casos y durante muchos años los hermanos musulmanes daban respuestas a nivel educacionales y de salud donde el Estado no lo hacía. Después, si uno está de acuerdo o no es el objeto de este audio. La geopolítica, no, lo repito hasta el cansancio, no trata ni de buenos ni de malos, trata de observar relaciones entre diversos grupos de poder sin meterse en una visión maniqueísta que diga dónde está el bien y dónde está el mal. La realidad es que, volvemos al Sahel, la pobreza extrema de las poblaciones hace que las poblaciones sean muy vulnerables. También hay que tenerlo en cuenta. Otro factor muy importante en el Sahel es, y acá ya entramos también, la geopolítica del clima, es la escasez del agua, que además de migraciones forzadas, lo que ahora se llaman los refugiados climáticos, genera muchísimos conflictos entre poblaciones. Y finalmente, tal vez uno de los temas por el cual el Sahel se ha hecho muy importante, que está en boca de todos en los últimos años, es y porque tiene justamente, como decíamos, incidencia en la geopolítica mundial, es la enorme presencia de grupos terroristas. Estos últimos realmente han amenazado y amenazan la integridad de países como el Mali. Pueden proyectar sus acciones criminales, atentados, secuestros de extranjeros, contrabandos, narcotráfico en este inmenso territorio desértico en donde las fronteras interestatales resultan, como dijimos, porosas, parecen virtuales. Todas estas características que dijimos, pobreza, la posibilidad de generar muchos beneficios a través del tráfico de todo tipo, los estados fragilizados, por supuesto, el tema de estar frente a poblaciones de que se caracteriza que el Sahel tiene gran cantidad de poblaciones islámicas. Ustedes se imaginan que es un caldo de cultivo perfecto, diría casi ideal, para la implantación de todo tipo de grupo terrorista, narcoterrorista, lo que sea, filiales de Al Qaeda, filiales del Estado Islámico, filiales de Boko Haram, muy conocido en Nigeria. Todo tipo de agrupaciones terroristas tienen lugar y se sitúan en el Sahel por todos estos tipos de características que venimos nombrando. ¿Cuál es la relación entonces del Sahel con América Latina?
Y esto es muy importante tener en cuenta que a principios del siglo XXI, ¿sí?, en lo que respecta el abastecimiento de drogas a los Estados Unidos, el país, no la región, el país más demandante de psicotrópicos, de droga en el mundo, ¿sí?, los carteles colombianos, debido en parte a la militarización de Colombia con el Plan Colombia, debido en parte a la caída del cartel de Pablo Escobar, que era uno de los nexos principales entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta que la demanda en Europa ha ido en aumento año tras año y que hoy hace que Europa sea la región que más demanda cocaína y todos esos tipos de estupefacientes, superando por poco, pero superando a Estados Unidos. Esto ha hecho que los colombianos empezaran, en vez de centrar sus rutas hacia el norte, hacia Estados Unidos, hayan hecho un giro hacia el este, y hayan empezado a ver cómo entrar cómo hacer para entrar en Europa. Entonces, para eso los carteles colombianos utilizan lo que ellos llaman la Highway 10, la autopista 10, quiere decir el paralelo 10. Ustedes buscan el paralelo 10 al sur del Ecuador y van a ver que ese paralelo hace casi directamente, es una autopista, un camino libre que va desde América Latina y llega hasta Angola, República Democrática del Congo, Zambia. Imagínense, si ustedes miran, ¿sí?, ustedes se ponen en la cabeza de un narcotraficante y buscan la mejor manera de poder entrar a Europa, van a ver que enseguida se van a dar cuenta, teniendo en cuenta estas características que acabo de dar del Sahel, que la mejor manera de entrar a Europa, teniendo en cuenta los controles duaneros que tiene Europa, es entrar a través de África, a través del Sahel, después remontar hasta Marruecos, o por el lado de Libia, que después de la caída de Gaddafi se convirtió en un verdadero caos, y ahí los tentáculos del narcotráfico entran a Europa por el este, por el oeste, por Marruecos, por España, etcétera, etcétera. Pero el Sahel entonces ha empezado a tener vínculos muy importantes con América Latina después de este cambio de ruta que ha sufrido los carteles colombianos, debido a que los carteles mexicanos le ganaron o le coparon o le robaron o le soplaron, como quieran, la distribución de la cocaína de América Latina para Estados Unidos. Bueno, esto fue, como siempre decimos, un mini resumen de lo que puede llegar a ser la geopolítica del Sahel. Siempre los invitamos a ampliar más esta información si es que les interesa, a no quedarse nunca con una sola campana. Uno trata, a veces no puede, pero trata de ser lo más objetivo posible. En todo caso, les agradezco muchísimo que se hayan interesado a la geopolítica mundial, entender de que empezar a mirar un poquito más allá de nuestras fronteras nacionales, porque, como se dice, todo tiene que ver con todo tiene impacto, con todo. Muy interesante lo que está pasando en el Sahel. Les agradezco muchísimo. Les invito entonces, como digo siempre, a escribirme a damian.jakubovich@yahoo.fr, a comentar los audios, a comentar los videos, a generar debate, siempre que sean con respeto, aunque no estén de acuerdo, no hay ningún problema, al contrario, eso nos enriquece, pero sí a comentar, a debatir y a tratar de intercambiar ideas, visiones distintas que pueda tener cada uno de la geopolítica mundial, para realmente construir entre todos una nueva geopolítica que se pueda extender mucho más allá de las ideologías vencidas, que son las ideologías de la izquierda y de la derecha. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es Damián Jakubovich y les digo hasta la próxima.